Ya chicos, buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema de atención del recién nacido y el examen físico. Ya. Entonces, lo primero en la atención inmediata es lo que vamos a realizar apenas nace el niño, ¿no? El bebito. Es importante saber conocer, ¿no? Que el ambiente térmico neutro es muy esencial, ¿no? Para que el niño pueda tener una adecuada temperatura y no por ejemplo, nos habla, ¿no? Del ambiente térmico neutral, que esta va a ser una temperatura de gasto energético el mínimo posible para que el bebito pueda mantener la temperatura normal. Y en este caso vamos a ver que el ambiente es muy importante, ¿no? Que la sala de partos esté muy cerca o incluso unido a la sala de atención inmediata. Y esta debe de tener una temperatura de 26 grados. Luego preguntarnos tres cosas, ¿no? Saber tres puntos importantes. Lo primero en las preguntas, saber si es a término, si tiene o no un buen tono y si llora o respira bien. Posterior a eso vamos a realizar las maniobras, pero esto sí en caso de que el bebito necesite, ¿no? La aspiración en caso de que requiera, el secado, que es muy importante, también esto especialmente para que no pierda el calor, ¿no? Que hay diferentes formas de perder el calor, que también vamos a verlo. Y el tercer punto es la estimulación. El Apgar, que es muy importante, es para evaluar la gravedad o también la fisiología general vital del bebé, ¿no? Se va a calcular en el primer minuto y en el quinto minuto. Entonces, es importante recordar qué parámetros se mide el Apgar, ¿no? Y también saber ver de cada uno la puntuación. Ya, por ejemplo, tenemos 5 puntos, que va a ser la apariencia. Esto lo vemos, ¿no? Con el color del bebito. Le ponemos 0 de puntaje, si va a ser nace azul, ¿no? Cianótico. Un 1 de puntaje si tiene acrocianosis, es decir, si las manitos o los piecitos están azules, ¿no? Rosado, 2 puntos. En cuanto al pulso, nos mide la frecuencia cardíaca, un puntaje de 0 si no tiene pulso, un puntaje de 1 si es menos de 100 pulsaciones por minuto y un puntaje un puntaje de 2 si tiene más de 100 pulsaciones, ¿no? Luego tenemos el tercer punto, que es el gesto, y nos mide la respuesta refleja, 0 de puntaje si no tiene respuesta refleja, ¿no? 1 de puntaje si hace alguna mueca y 2 si llora o tose al momento de nacer. Luego tenemos la actividad, que nos mide el tono. Tenemos igual un puntaje de 0 si nace flácido, un puntaje de 1 si tiene una ligera flexión y un puntaje de 2 si es el movimiento activo. Luego vemos la respiración, que nos mide el esfuerzo respiratorio, un puntaje de 0 si no respira, ¿no? De 1 si la respiración es lenta, irregular, y un puntaje de 2 si ya llora, ¿no? Luego es importante ver los periodos de adaptación. Y en cuanto a esto, me estaba olvidando, es importante saber, ¿no? Que de un puntaje de 7 a 10 nos dice que es adecuado. De 4 a 6, el bebito tiene una depresión moderada y menor a 3, una depresión severa. Entonces es muy importante el Apgar, ¿no? Luego vemos los periodos de adaptación. Entonces, primero tenemos el primer periodo o el periodo de reactividad. Luego está el segundo periodo, en el cual va a haber una disminución de la respiración y de las funciones vitales. Y un tercer periodo, que es el segundo periodo de reactividad. Entonces vemos, ¿no? Cómo va variando en cuanto a las funciones vitales. En el primer periodo o el periodo de reactividad, que va a durar de 0 a 15 minutos hasta 30 minutos. Entonces, acá luego tenemos en el segundo periodo, que ya va a ser hasta las 2 horas, y en el tercer periodo, que va a ser de 2 a 8 horas. Luego tenemos la frecuencia respiratoria, que vemos en el primer periodo, va a ser de 60 a 80. Luego en el segundo periodo va bajando, ¿no? Ya es de 30 a 40.
respiraciones por minuto y en el tercer periodo ya es variable. Luego tenemos la frecuencia cardíaca, que va a ser en el primer periodo de 160 a 80. En el segundo periodo hay una disminución, ¿no?, de las funciones vitales, va a ser de 100 a 120, y en el tercer periodo ya es más variable. Luego tenemos el primer periodo, es el primer periodo de reactividad, el bebito va a estar alerta. En el segundo periodo, la segunda parte va a estar de sueño, y en el tercer periodo ya es más variable, ¿no? Ya, en cuanto a los mecanismos de pérdida del calor, acá hay una memotecnia que nos dice, convence a Eva de conducir más rápido, ¿no? Nos menciona los 4 tipos de pérdida de calor. La palabra convence, que es por convección, Eva, que es por evaporación, conducir por conducción y rápido por radiación, ¿no? En cuanto a la pérdida de calor por evaporación, es cuando apenas nace el bebito, está húmedo, ¿no? Entonces, por ello es muy importante secar por completo, menos las manitos, es lo único que no se seca. Luego tenemos la pérdida de calor por convección, que va a ser mediante las corrientes de aire, ¿no? Y por ello es muy importante cómo evitamos esto, cerrando las puertas, las ventanas. Tenemos también el mecanismo por pérdida de calor de la conducción, ¿no?, que es cuando el bebito está expuesto o está muy cerca a superficies de menor temperatura. Por eso es que también en caso de las incubadoras siempre hay una distancia entre ambas, ¿no? No están juntitas, justamente para prevenir esta pérdida de calor. Para ello vamos a utilizar las mantas precalentadas. Y en cuanto a la radiación que se pierde en sí por la misma temperatura ambiente, ¿no?, el cambio de temperatura del bebito. Y para ello usamos la cuna radiante. Luego es importante dar a la madre, ¿no?, al bebito, luego de evaluar el Apgar y todo ello, por un periodo de 45 a 60 minutos, ¿no? Eso es lo que se aconseja y lo que debería hacer primero para que la madre y el bebé tengan un contacto precoz. Es muy importante, ¿no? Es un pilar. También la lactancia precoz, y en caso de realizar el clampaje del cordón umbilical tiene que ser oportuno, ¿no? Acá nos mencionan de 2 a 3 minutos, pero mínimo hasta 1 minuto, ya que el bebito todavía está recibiendo, ¿no?, la sangre de su mamá, de la placenta, entonces para evitar sobre todo la anemia. Un 90% de los recién nacidos va a estar bien, ¿no?, es saludable, pero por otra parte, un 10%, que en realidad es un 1 del 100% de todos, va a necesitar el RCP, que bueno, eso ya se va a ver posteriormente. Luego tenemos la evaluación del recién nacido, para lo cual vamos a utilizar primero la antropometría, segundo el examen físico y tercero calcular la edad gestacional y el peso del neonato. Entonces, primero la antropometría, ¿no?, es estos parámetros que nos van a ayudar a ver si el recién nacido está adecuado, ¿no? Primero la longitud, que lo normal es de unos 50 centímetros aproximadamente. El perímetro cefálico de 34 más menos 2 centímetros. El peso, ¿no?, que en el peso sí vamos a tener algunos parámetros que debemos saberlos. Por ejemplo, si es más de 4 kilos, es un bebito macrosómico, ¿no? Si es de 300 a 399 gramos, va a ser el peso normal de 2.500 a 2.999, un peso adecuado. Si es menos de 2,5 kilos, va a ser bajo peso. Menos de 1,5 kg es bajo peso al nacer. Y si es menos de 1,000, es extremadamente bajo peso. Luego vamos a tener, en cuanto al examen físico, algunos hallazgos que son algunos normales y otros patológicos, ¿no?, que vamos a verlos uno por uno. En cuanto al moldeamiento y cabalgamiento, eso nos menciona que es normal, ¿no?, ya que al nacer el bebito por el canal del parto, los huesitos se pegan
pero esto ya las semanas va a regresar a la normalidad, ¿no? Luego vemos que los senos paranasales están abiertos en el nacimiento, ¿no? ¿Cuáles? El etmoidal y los maxilares. Luego tenemos otros hallazgos normales, ¿no? Como son la mancha mongólica, que esta va a ser, como vemos, ¿no? Una mancha grande a nivel lumbar, lumbosacro, de color violáceo. También el eritema tóxico, que son lesiones eritematosas, que es más por el clima, ¿no? El cambio de clima del bebito. Tenemos el milia, que son lesiones blancas perladas, como vemos en la naricita del bebé, que se presentan a nivel malar y también en la nariz. La agudeza visual, que es normal que el bebito no ve bien, ¿no? Al nacer, pero ya a los 7 años logra llegar a una agudeza visual 20/20, ¿no? Entonces, al nacer tiene una hipermetropía, es decir, que la imagen va a verlo detrás de la retina, ¿no? Luego vemos las perlas de Epstein, que son como la milia, pero la milia es más externa, ¿no? En cambio, estas perlas de Epstein son más en las mucosas, como podemos ver, son como quistecitos, principalmente en el paladar. Luego las fontanelas, la fontanela anterior, que esta se va a cerrar de los 9 a los 18 meses de edad. La fontanela posterior, que se cierra de 3 a 4 meses. La esfenoidal, que es poco después del nacimiento, y la mastoidea, que también se cierra poco después del nacimiento, ¿no? Pero lo más importante es saber de la anterior y la posterior. Otros hallazgos normales son los reflejos, el morro de succión y de prensión, ¿no? Y el que no es normal es el reflejo del paracaídas, que es cuando ponemos al bebito, le agarramos del abdomen y hacemos como que le estamos hacia abajo, ¿no? Como que le estamos soltando hacia abajo y él pone las manitos hacia abajo como para protegerse de la caída. Ese reflejo recién aparece de los 7 a los 8 meses. Luego tenemos el repliegue vaginal, que también es normal. Y bueno, los valores fisiológicos, que también es importante conocerlos, van a ser la frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, la orina y las heces, que máximo hasta las 48 horas, ¿no? Debe de eliminar el bebito, ¿no? Las heces también. El flujo de la orina mínimo debe ser en un cc por kilo por hora y la capacidad gástrica 1% del peso. Luego tenemos los hallazgos patológicos, por ejemplo, la dacrioestenosis, que como vemos en la imagen, ¿no? Es una obstrucción del conducto nasolacrimal y el bebito, la clínica es que llora por un ojito, ¿no? Entonces, el tratamiento en estos casos es el masaje para que esta glándula lacrimal pueda desobstruirse y botar, ¿no? Todas las lágrimas que están ahí. Y en un caso de que esté totalmente obstruido el conducto lacrimal, se le hace un tratamiento quirúrgico. Luego encontramos el granuloma umbilical, que esta es una tumoración rosada a nivel del ombligo, que es producida después de la caída del cordón, ¿no? Entonces, no es algo normal. Lo normal es que el cordoncito se caiga y no deje una pequeña cicatriz que a los días ya se seque y se caiga, ¿no? Pero acá vemos que ya se ha formado un granuloma, para lo cual se va a utilizar el nitrato de plata tópico como tratamiento. Luego encontramos las craniosinostosis, que estas son, como vemos, ¿no? Hay una demasiada unión entre los huesecitos, entonces es debido a un cierre prematuro de las suturas o las fontanelas, ¿no? Nos mencionan la escafocefalia, que es cuando la sutura sagital se cierra demasiado, es de la más frecuente. La trigonocefalia, que es en la segunda, ¿no? La sutura coronaria, de igual forma se cierra. La brachiocefalia es la sutura coronal que se cierra.
y la plagiocefalia, que es más hacia anterior, ¿no? Toda eh, la frente, como diríamos, la parte frontal se va hacia atrás, ¿no? Empuja hacia atrás al cráneo. Luego encontramos la mancha de Vino-Porto, que está muy relacionado al síndrome de Strunge-Weber. Y bueno, también tenemos otros hallazgos patológicos que van a ser la arteria umbilical única, ¿no? En este caso debemos descartar malformaciones abdominales mediante una ecografía. Luego encontramos gastrosquisis y el onfalocele. Entonces, el gastrosquisis va a ser, como vemos en la imagen, sale el contenido abdominal, pero no está rodeado por el peritoneo. En cambio, en el onfalocele sale el contenido gastrointestinal, pero está cubierto, ¿no?, del peritoneo. Esto sí necesita un tratamiento quirúrgico de inmediato, ¿no? Luego tenemos la persistencia del conducto onfalomesentérico, que esta va a ser, o su clínica va a ser porque la mamá viene, ¿no?, que su hijito elimina contenido o elimina líquido por el ombliguito, ¿no? Entonces, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de la persistencia del conducto del uraco? Que estas secreciones van a tener un pH alcalino, ¿no? Y se elimina gases. En cambio, la persistencia del uraco, la secreción va a ser contenido de orina y el pH es ácido. Luego encontramos la hidronefrosis, que es la causa más frecuente de tumor abdominal en el recién nacido. Y es importante descartar, ¿no?, un reflujo vesicoureteral, que es una malformación muy frecuente de la vía urinaria, ¿no? Es la más frecuente. Luego encontramos el hidrocele, que, bueno, la cavidad peritoneal se va a comunicar con la túnica vaginalis y es debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Luego encontramos la osteopetrosis, en la cual va a haber una menor actividad osteoclástica y se caracteriza porque podemos ver en una radiografía que estos bebitos tienen los huesos muy gruesos y toscos, ¿no? Luego la criptorquidia y y el descenso ectópico de estos, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la criptorquidia, como vemos, no hay un descenso, ¿no?, de los testículos. Y cuando es de manera ectópica, vemos que no están siguiendo la línea o el conducto inguinal, más o menos, ¿no? No están descendiendo por donde debería ser. Están de forma ectópica en la parte media o en la parte lateral, pero no siguen este caminito, podríamos decir, para el descenso, ¿no?, del testículo. En caso del tratamiento, esto va a ser menos de los 2 años, porque ya después es... Luego encontramos el sarcoma botrioide, que es una masa de aspecto cerebroide que va a obstruir la vagina. También la osteogénesis imperfecta, que va a haber una menor actividad osteoblástica y se va a caracterizar porque va a haber más fracturas, fontanelas amplias y las escleras son azules. Luego, el hipotiroidismo congénito, que también es muy importante conocerlo, ¿no? Es una disgenesia tiroidea la más frecuente y su clínica va a ser muy característica. El bebito va a tener macroglosia, las fontanelas van a ser amplias, puede presentar también una hernia umbilical, es hipotónico, también presenta una ictericia prolongada, para lo cual es importante realizar el tamizaje, ¿no?, de la TSH, del T4 libre igual también, y en caso del tratamiento va a ser la levotiroxina, ¿no? Cuando al bebito no se le trata en el momento oportuno, va a pasar a un cretinismo, ¿no? Por eso es muy importante realizar el tamizaje neonatal, que nos ayuda a descartar también este hipotiroidismo congénito y prevenir, ¿no?, todas las complicaciones, porque sabemos que en el cretinismo ya hay retraso mental, entonces es muy grave. Luego tenemos
el reflejo de morro asimétrico. ¿Y en qué casos encontramos esto? Primero, cuando hay una fractura de la clavícula, cuando hay una lesión del plexo braquial superior, que a esto se le conoce como la lesión de Herb-Duchenne, y en un tercer punto, que es la lesión del plexo braquial inferior, que también se le conoce como Kumke. Entonces, en el primero, que es la fractura de la clavícula, es una lesión musculoesquelética muy frecuente. Principalmente esta fractura va a ser en el tercio medio de la clavícula y el bebito debe estar en reposo, ¿no? Luego tenemos la lesión del plexo braquial superior o de Herb-Duchenne, que va a haber una lesión desde de C5 y C6. Y el bebito opta por una posición muy característica, ¿no? Que es la posición de propina. Esta se caracteriza porque va a haber una aducción del miembro afectado, la rotación interna, una pronación y solo puede mover la mano, ¿no? Para lo cual se requiere de la fisioterapia. Y la lesión del plexo braquial inferior, que va a haber una lesión de C7, C8 y D1, va a haber la mano en garra y también es la fisioterapia, ¿no? En caso de que no se realice una buena fisioterapia o no sea un diagnóstico oportuno, se va a requerir de la cirugía. Ya, y bueno, acá tenemos tres patologías también. En sí no son patologías, sino son como el bebito al nacer va a dañarse de repente un poco de su cabecita, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, el caput sucedáneo, que va a haber la presencia de edema, ¿no? Esta se va a encontrar principalmente en el tejido celular subcutáneo y se va a pasar a los 7 días ya va a estar bajando este edema. No va a respetar suturas, no presenta ictericia, tampoco anemia y se observa, solo observar al bebito, ¿no? Luego encontramos el cefalohematoma, que va a haber la presencia de colección de sangre, principalmente va a estar entre el hueso y el periósteo, ¿no? Y a nivel parietal principalmente, va a respetar suturas, sí va a presentar ictericia, también anemia, y vamos a observar al bebito también. Luego encontramos el hematoma subgalial, que también es una colección de sangre. Esta se ubica entre el periósteo y la galea, principalmente en la frente y el hueso occipital. No va a respetar suturas, sí está acompañado igual que el cefalohematoma de ictericia y de anemia, y también solo se le observa, ¿no? Al bebito. Ya que como vemos estos tres desaparecen, ¿no? En los días. Posteriormente encontramos la luxación congénita de cadera, para lo cual vamos a evaluar mediante el Barlow, la técnica de Barlow, que es principalmente la aducción de la cadera y una presión posterior, ¿no? En la cual esta técnica luxa la cadera. Y por la de Ortolani, que es una abducción de cadera y presión anterior. Y realizamos la reposición de cadera. Entonces, para ver la luxación congénita es importante realizar estas dos maniobras. La clínica va a haber una asimetría entre ambas piernitas. El test de Galeazzi positivo, es decir, una de las rodillitas al juntar las piernas, una de ellas o los pliegues van a estar en uno de los lados más arriba que en el otro, ¿no? Comparando entre ambas piernitas. Va a haber dolor, limitación de la abducción, y si no se trata más de un año, el niñito, o si no se detecta al año, puede tener cojera, ¿no? Los exámenes, si es menos de 3 meses, se le va a realizar la ecografía, más de 3 meses la radiografía. En cuanto al manejo, si se detecta antes de los 6 meses, se le pone el arnés, y si es más de 6 meses, ya es quirúrgico. Luego, para el tercer punto es calcular de edad gestacional, para lo cual principalmente utilizamos Capurro, ¿no? Capurro nos va a ayudar para poder ver qué edad gestacional tiene al momento de nacer el bebito.
Entonces, esta no se va, ¿cómo sacamos? La edad gestacional va a ser igual a la suma de puntos más 240 entre 7, ¿no? Y nos evalúa principalmente 5 parámetros. Acá tenemos otro, el Capurro B, pero este ya no lo utilizan, ¿no? Entonces, en cuanto al A, este es el más usado, que nos mide 5 parámetros. Primero es la forma del pezón. Segundo, el tamaño, tamaño de la glándula mamaria. El tercero es la textura de la piel. El cuarto, los pliegues plantares. Y quinto es la forma de la oreja. Entonces, como podemos ver, ¿no? Esta es una tablita que está en todos los hospitales, ¿no? Y cuando nace el bebito, estos ven cada imagen y suman los puntos, ¿no? Entonces, al hallar esta edad gestacional, en caso de tener más de 42, es un bebito post-término de 37 a 41 meses, más de 6 a 7 días va a ser a término, de 34 a 36 va a ser un pretérmino tardío, de 32 a 34 pretérmino moderado, el menos de 32 va a ser muy prematuro y menos de 28 semanas, es extremadamente prematuro. Otro parámetro que también se usa es la relación del peso con la edad gestacional, ¿no? Para lo cual se usa la curva de Lubchenco. Esta se mide por percentiles, ¿no? Entonces, acá es la relación entre el peso al nacer con la edad gestacional según las semanas. Y acá hacemos un puntito en donde caiga, ¿no? Y vemos según Lubchenco, vemos grande para la edad gestacional cuando es más del percentil 90, acá más o menos. Adecuado para la edad gestacional, que va a ser del percentil 10 al percentil 90, y pequeño para la edad gestacional, que va a ser menos del percentil 10. Y finalmente, lo que se realiza es la profilaxis del recién nacido, una profilaxis ocular, para lo cual se va a usar antibióticos, ¿no? Esto en caso de que el bebito pueda o haya riesgos de que pueda tener una conjuntivitis de recién nacido, ¿no? Por el gonococo. Es decir, que la madre tenga el gonococo y el recién nacido pueda tener, ¿no? Una conjuntivitis, principalmente al nacer por la vía vertical. Luego una profilaxis de sangrado, para lo cual se utiliza la vitamina K. En cuanto al cordón umbilical, si va a tener de repente o pueda desarrollar una onfalitis, vamos a utilizar el alcohol. Y las vacunas, las dos primeras que se ponen al bebé al momento de nacer, o la primera que se pone, ¿no? Va a ser la BCG y para el virus de la hepatitis B. En cuanto a los controles, van a ser el primero a las 48 horas del alta, a los 7 días, a los 14 días y a los 21 días. Y en cuanto al peso, lo normal es que el recién nacido pierda un 10% de su peso, ¿no? A la semana. Y lo anormal sería que pierda un más del 10%, ¿no? Pierda un menos del 10% en los 5 días, y más del 10% a los anormales, que pierda más del 10% en los 5 días. Y esto puede ser por una mala técnica de lactancia, ¿no? Y en cuanto al tamizaje neonatal, se va a realizar principalmente para el hipotiroidismo congénito, para la hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y la fibrosis quística, ¿no? Para lo cual se obtiene 4 gotas de sangre del talón del bebé. Ya, bueno, eso es todo en cuanto al tema. Ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Ya, la primera pregunta es: de los siguientes signos, ¿cuáles sirven para evaluar el Apgar? La A es frecuencia respiratoria, B es frecuencia cardíaca, C, irritabilidad refleja, la D, esfuerzo respiratorio,
no está con número. La 5 es tono muscular, la 6 aleteo nasal y la 7 color de piel. Ya, entonces, ¿cuáles serían, chicos? A ver. La D, Karen, frecuencia cardíaca, irritabilidad, esfuerzo respiratorio, tono y color. Ujú. Ay, ¿ya alguien más, chicos? Ya, sí es la D, ¿no? Porque el Apgar no va a evaluar el 1, que es la frecuencia respiratoria, ni tampoco el 6, ¿no? Que es el aleteo nasal. Los demás sí evalúan. Ya, la siguiente pregunta es neonato que al nacer presenta asas intestinales cubiertas por membrana. ¿Cuál es su diagnóstico? La A. Ya. Onfalocele. Sí, ajá. El onfalocele es cuando está cubierto, ¿no? Del peritoneo. En cambio, el gastrosquisis es cuando no está cubierto. Ya. Otra pregunta. Recién nacido de 8 horas, producto de parto domiciliario, extraído al establecimiento de salud. Al examen, 2.700 gramos de peso y no se evidencia alteraciones. Queda con la madre en alojamiento conjunto. ¿Qué vacunas se indican en este caso? La A. La A. Ya, chicos. Ay. Ajá, son las dos primeras que se ponen, ¿no? La BCG y para hepatitis B. Ya, la otra pregunta, recién nacido, producto de un parto traumático, presenta la exploración física, reflejo de morro asimétrico, brazo izquierdo en aducción y rotación interna, con antebrazo en pronación y extensión. ¿Qué tipo de lesión presenta? De Duchenne sería la C. La C. Ajá, sí está bien. La Duchenne es C5 y C6, ¿no? Y este es característico, lo que nos muestran acá en aducción, rotación interna, en pronación, ¿no? Ya. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? La A dice eritema tóxico. B, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. La C, frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto. La D, mancha mongólica. Y la E, perlas de Epstein. La ¿Cuál frecuencia es cardíaca. La B. el patológico, no? Sí, la B. Porque la frecuencia cardíaca es de 120 a 160, ¿no? Aquí estaría muy bajo. La otra pregunta es recién nacido que aprecia cuello edematoso, letárgico, macroglosia y el llanto ronco, ¿no? Acá ¿cuál sería? La A, hipotiroidismo congénito, la B, síndrome de Turner, la C, Prader-Willi, la D, síndrome de Down y la E, ninguna de las anteriores. La A. Hipotiroidismo. Sí está bien, chicos. Sí, la A, ¿no? Es la clínica clásica del hipotiroidismo, sobre todo el llanto ronco y el cuello edematoso. También puede presentar una hernia, ¿no? Es letárgico, como en el hipotiroidismo, letárgico. Ya, chicos, eso es todo. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Karen.